Vamos a ir cerrando este programa, pero antes, por supuesto, Mónica también tiene algo para comentarnos, algo más que había ya hecho la introducción en el bloque anterior, pero podés como volvernos a comentar, Mónica, sobre estos materiales de seguir educando que se hicieron en la primera parte del año pasado, ¿verdad? Claro que sí. Volveremos ahora a escuchar a las compañeras, a Marcela y Betelu y a Ana Anselmucci. Fue un equipo mucho más grande el que trabajó en la elaboración de esos materiales. Yo volvería sobre esta idea, el desafío que fue para la educación inicial pensar que las salas se iban a los patios, a las cocinas, a los comedores, a las habitaciones, a los lugares más insólitos y pensar que aquello que proponíamos tenía que estar guiado por un adulto, que a veces era el adulto amoroso, el adulto que sostiene, que andamia, y a veces es el adulto que justamente no cuida tanto a los más chicos. Entonces fue todo un desafío. Yo volvería a escuchar a las compañeras y después comentamos. ¿Te parece, Elena? Perfecto, perfecto, vamos entonces. La Vamos, experiencia Aurea. trabajando en el Ministerio de Educación para los cuadernillos, el programa de televisión y el programa de radio fue interesante, ardua, costosa. Hubo que cambiar totalmente la mirada desde el punto de vista de lo laboral, porque estábamos dirigiéndonos a un niño que nos podía devolver lo que nosotros pensábamos, pero nada más que por cómo había algún nivel de respuesta vía WhatsApp, por ejemplo, al programa de televisión. No teníamos una vuelta de lo que nosotros habíamos pensado. Es decir, pensábamos en él, pero él para nosotros era un gran interrogante. Todo estuvo mediatizado por el Zoom, por animadores que tenía el programa de televisión, por la maestra. Nosotros podíamos pensar determinadas cosas, pero las subjetividades de los que participaban modificaban a veces mucho, a veces poco y a veces resultaba como nosotros lo habíamos pensado. No siempre lo que se planificaba era lo que se veía. Todo fue por Zoom, o sea que trabajábamos muchas horas sentadas frente a la computadora con un nivel de exigencia y de autoexigencia muy alto. La gratificación empezó a llegar cuando Mónica empezó a recibir fundamentalmente de las provincias respuestas de las directoras de las provincias, de supervisoras, de maestras, en relación a qué impacto podía tener algunas propuestas de los cuadernillos. Hubo algunos encuentros con las directoras de las provincias donde decían que a los lugares donde no hay señal, donde no hay conectividad, lo único que llegaba era el papel. Fue muy gratificante porque yo creo que en este rol de enseñantes siempre tuvimos los ojitos de los grupos en los distintos roles que pudimos haber tenido, y acá ese niño físicamente no estaba. En algún momento se pensó que los cuadernillos podían ir acompañados de algunos elementos para plástica y desgraciadamente no se pudo concretar. Tratábamos que las propuestas fueran muy claras, usando páginas completas, sobre todo cuando se ponían obras de arte. Creo que valió la pena, con un costo muy alto nuestro, pero creo que valió la pena. Creo que hubo varios desafíos que se fueron presentando a lo largo del trabajo en la dirección. Algunos se fueron resolviendo, otros se fueron transformando, pero creo que el gran desafío, al menos en mi caso, que el gran desafío, por decirlo de alguna manera, que tuve desde el primer día fue pensar propuestas que realmente acompañaran a los chicos y a las chicas, que las disfrutaran, ¿no?, cuando las realizaran, y de alguna manera también acompañar a las familias
en esta realidad inédita que nos tocaba vivir como sociedad, pero bueno, particularmente a ellos y a ellas. Para pensar las propuestas yo partía desde las vivencias y experiencias áulicas en las que había participado o acompañado en las diferentes instituciones o jardines que estuve. Usaba eso como punto de partida y después había otra instancia donde con las compañeras del equipo potenciábamos todo eso, ¿no? Porque cada una planteaba su punto de vista y desde ahí íbamos transformando cada una de las propuestas. Qué trabajo difícil, Mónica, que han hecho estas compañeras, ¿no? La verdad, para este nivel, en estas circunstancias, rápidamente. ¿Qué decís? Muy difícil, muy lleno de las propias también fantasmáticas, es decir, de cómo uno pone en juego saberes que se anclan en el aroma, en los ruidos, en las cotidianeidades y de golpe desaparecen y uno tiene que recrearlos. Muy difícil poner en diálogo con quienes vienen de otros mundos, por ejemplo, la gente que viene de producir materiales que están pensados, como pasaba con los equipos del ministerio, que están pensando materiales que los maestros leen, y nosotros acá decíamos esto para los niños y las niñas, no para el adulto, no nos interesa el adulto, nos interesa el niño. Ahí teníamos puntos de encuentro a resolver, y muy difícil, pero muy difícil, transmitirle esto a la gente de la radio, claro, y la televisión pública, porque ellos tienen armados, digamos, ciertos lenguajes, ciertos discursos, ciertos modos, que les costaba muy complicado entender lo que nosotras planteamos. Yo creo que es una experiencia riquísima poner la mirada, ¿no? Cuando vaya pasando el tiempo, quienes fuimos y somos maestros, profesores, formadores de formadores, en toda esta experiencia, porque hay que resignificar incluso los materiales que han circulado por la televisión pública, por Paca Paca, a la luz de estas miradas. Es decir, cuando uno celebra que hayan aparecido, digamos, las series, los distintos materiales, como primer llegada, ¿no?, de un gobierno, es decir, de una producción estatal a las infancias, mira unas cuestiones. Cuando uno piensa en clave más didáctica, si se me permite, y desde una perspectiva de la pedagogía más comunitaria, las preguntas y los comentarios son otros. Las preguntas son cómo llegamos a los niños y a las niñas que no viven en las ciudades, cómo les decimos de manera diferente a los pibes de las ciudades que hay otros pibes que viven en otro lugar, y cómo les contamos a los que viven lejos, que solo pueden escuchar la radio, que hay compañeros posibles que viven en las ciudades. Es decir, cómo tratamos de tramar eso colectivo. Ahí hay un desafío pendiente, una propuesta que hacemos para seguir explorando ese tema, cuestión que haremos, pero también para que sea un trabajo de investigación de cada maestro o maestra, sobre todo en la educación inicial. Cierro. Nos interesa decir que hay estos maestros que han escrito los libros, que escribieron el libro que nos va a contar ahora Dani, son los mismos maestros que son capaces de sacar esas conclusiones, que son capaces de plantear modos de armar lenguajes diferentes, incluso a través de los medios de comunicación, ¿no? Me parece que tenemos que ser más escuchados, me parece que tiene que haber más protagonismo y menos idea de que el maestro tiene un saber y los demás saberes específicos, los maestros de eso no saben nada de eso, creemos. Sí, te voy a agregar una cosa muy cortita, ¿no? Que es que tal vez tengamos que pensar también, ¿no?, esta cuestión de la producción en los medios por parte de los docentes y las docentes, ¿no? Es decir, que también tenemos que tener ahí un protagonismo de poder capacitarnos en lo que significa la producción televisiva y la producción radial, en general, la producción en los medios, porque esto también es algo que tenemos pendiente y que no alcanza solamente con la buena voluntad o los estudios de radio y de televisión que uno haga
generalizado, sino desde un punto de vista educativo. Creo que ahí también tenemos que trabajarlo bastante este tema. Vamos a ir un cortito.